Bienvenidos y bienvenidas a Aterrizaje de Emergencia. Bueno, estamos por aquí, empezamos de nuevo con ganas, con algunos nervios, para qué engañarnos. Y este primer episodio, bueno, no sé si decir que es el primero, pero sí va a ser el primero de esta nueva temporada, de esta nueva etapa también que inicio yo con toda la gente que de alguna manera me seguía pues tal vez en esto es Mindfulness, en el podcast, en Aterrizaje de Emergencia, en este podcast, o en Minimalizados, o yo qué sé, si sois pacientes, si me seguís en redes, si sois mi familia, que habéis puesto el podcast para ver qué estoy haciendo. Bueno, un podcast diferente en cuanto al formato, porque estoy yo aquí solo, hablándole a un micro. Es un poco raro. Normalmente hablo siempre con alguien, siempre tengo la cámara puesta y nos damos feedback. Eso es súper importante para que esto no sea tan raro al principio. Sin embargo, aquí estamos con mi guioncito, con mis pensamientos y con vosotros y con vosotras. Este episodio viene a dar también algunas explicaciones y quería hablar sobre un tema que suele salir bastante en consulta, que es el de empezar. Bueno, así me lo aplico a mí mismo, ¿no? Empezar algo que llevas mucho tiempo posponiendo, o tal vez porque no veías el hueco, que era en este caso lo que a mí me pasaba. Quiero dar también algunas explicaciones para la gente que me seguía en cuanto a por qué lanzo de nuevo este podcast, y quiero que entendáis que siempre me gusta ser consecuente con lo que transmitimos en cualquier otro podcast, en Minimalizados o en estos Mindfulness, aunque en Sick of Leaks no hable tanto. Y si no sentía que pudiera daros lo que os merecéis, pues no tenía sentido tampoco para mí empezar esto. Entonces, hemos terminado estos Mindfulness entre Dani y yo porque no veíamos que el proyecto nos estuviese haciendo feliz. Si nuestras conversaciones, si hablar juntos, bueno, si no se habla junto a alguien, bueno, en fin, se puede hablar uno a sí mismo. Así va a ser este podcast, no voy a cortar, quiero que sea natural. Y bueno, Dani y yo estuvimos hablando que lo mejor era seguir pues cada uno con su contenido a nivel individual, por alimentar nuestros proyectos, nuestros sueños de alguna manera. Y aún así seguir él y yo con nuestras sesiones quincenales, dándonos nuestra supervisión y dándonos el apoyo, ¿no?, que tanta falta hace en nuestra profesión. Bien, este podcast será semanal, se publicará los lunes a las 7:30 de la mañana, para que lo tengáis a lo largo de la semana. A priori, no sé en el futuro si sacaré más de un episodio a la semana, no sé si sacaré más de 2, quién sabe. Me iré adaptando en base al feedback de la audiencia. También decir que sí, tengo algunas ideas en cuanto a establecer comunidad, tal vez a través de un grupo de Telegram. Como he visto que me siento cómodo con eso, que vosotras también, aunque sí, seguiré dando la idea, la chapa de que Discord es mejor, que permite más comunicación, más natural, aún así, también más ordenada. Aún así, es Telegram lo que más se os facilita, así que es muy probable que en el siguiente episodio ya esté dando la chapa con algún tipo de grupo de Telegram. Tengo que verlo, ¿vale? Ahora mismo simplemente os digo que vamos a escucharnos, o al menos me vais a escuchar, espero que no aguantar, cada lunes a las 7:30. Está ya dentro de mi agenda, está ya dentro de mis planes, tengo el hábito ya de grabar. Tengo que darle las gracias a Víctor Correal, que de alguna manera me ha ayudado pidiéndome que le grabe un audiocurso. Entonces me he tenido que exponer rápido a la grabación en solitario, haciéndole este trabajo. Y ahora pues lo continúo de alguna forma en este podcast. Bien, empezar es complicado, sobre todo cuando te estás exponiendo a algo, ¿no? Sobre todo cuando te estás exponiendo a la gente.
nos preocupa mucho lo que nos digan, lo que piensen incluso, que no nos lo digan. También es normal. Queremos integrarnos, queremos formar parte de algo y a quién le gusta que le critiquen. Podríamos hablar del síndrome del impostor, podríamos hablar de mil cosas. Sin embargo, ya sabéis que a mí todos estos palabras que pueden inventarse, los síndromes salen, pues no sé, de algún tipo de caja que alguien tiene y le va dando a una manivela y como churros se generan. Los síndromes sí son un conjunto de síntomas, un conjunto de pensamientos y sensaciones. Podríamos hablar de que el conjunto de pensamientos o de ideas y de miedos que tienen que ver con no sentirse lo suficiente para hacer un trabajo podrían tener que ver con el famoso síndrome del impostor. Bueno, quién sabe. Aún así, yo quiero que entendáis que lo normal es tener algún tipo de resistencia cuando empezamos cualquier cosa nueva de la que no depende nadie. Es decir, eso que llaman la motivación, la fuerza de voluntad, o vete tú a saber la etiqueta que le pongan dentro de 5 años. No existe como tal. Si hablamos de circunstancias y que la motivación se hace, ya lo sabéis, el cambio viene desde fuera adentro. A veces necesitamos empezar a correr para sentir las ganas de correr, a veces necesitamos empezar a grabar para sentir las ganas de grabar. Necesitamos tener ese espacio también. Entonces quiero que entendáis que la forma de conseguir ese primer paso no va a ser una receta, no va a haber nada mágico donde pulsemos para comenzar. No hay nada ni nadie que vaya a convencerte de algo y solo mira tu experiencia. Bueno, esto a lo mejor es un poco estricto, ¿no? Es una regla que a lo mejor se me rompe de vez en cuando, porque sí, es cierto, se dan momentos heroicos, ¿no? Hay alguien que lo llamaba así, momento heroico en el que ves una película, hablas con alguien y eso te da como ese subidoncito y con ese subidón pues aprovechas porque se dan las circunstancias y das ese primer paso. Por ejemplo, ahora, ¿no? Septiembre, típico mes en el que la gente se apunta a clases de algo, ¿no? Esas clases de inglés que llevas tanto tiempo posponiendo, esas clases de yo qué sé, de CrossFit, el yoga, lo que sea. Y a lo mejor estás hablando con alguien que te habla de lo bien que le va en sus clases de CrossFit y tú te motivas y justo en ese momento pasas al lado de un box y te apuntas. Vaya, es que se han alineado muchas casualidades. Era improbable, ¿no? Organizar todo eso. Imagínate, ¿no? Organizarle la vida a alguien, organizarte la vida a ti. Y esto sí es interesante. Esto último, lo de organizarte la vida a ti. Siempre hablamos de favorecer que el contexto te invita a hacer las cosas que quieres. Por lo tanto, si tu plan es empezar a, pues no sé, a grabar un podcast, ponte el micro cerca, ponte el espacio cerca, ponte la gente cerca incluso que te pueda animar a hacerlo. Diseña un poco las circunstancias que te invitan a dar ese primer paso. Pero empezar no es solo lo complicado. Empezar a veces, ya sabemos, hemos hablado mucho de esto, sobre empezar, qué es lo que nos cuesta, cómo facilitarlo y podremos darle vueltas. Podréis hacerme también preguntas, ya sabéis, a través de mis redes, @Darío Benítez Psicología en Instagram, @Darío Benítez Psi, PSI en Twitter, pero también podréis mandarme un correo electrónico a hola@dariobenitez.es. Todo de esto, de lo que estoy hablando, me lo podéis preguntar en el correo. Cuando tengamos este grupito de Telegram, probablemente lo hagamos a través de ahí. También podéis dejar los comentarios en iVoox. Y bueno, pues ya sabéis, hay muchos medios, seguro que encontráis la forma de hacerme llegar vuestras preguntas, como dirían Berto y Buenafuente, a través de internet. Ya os lo iré facilitando. Ahora mismo quiero que el contenido sea lo que más os aporte. Y bueno, llegando a esto de empezar. Ok, sí, es que en realidad empezamos muchas cosas, pero yo normalmente lo que más escucho en cuanto a queja es lo de continuar, aquello que empiezas. Seguro que os habéis dicho, habéis escuchado esta frase de joder, es que me cuesta mucho acabar aquellas cosas que empiezo. La constancia, que la constancia a veces es el mayor de nuestros problemas en cuanto a que tal vez nuestras circunstancias habituales no permitan esos cambios. Por ejemplo, si os he dicho, ¿no? Esta persona que decide apuntarse a CrossFit
y, ok, consigue esa motivación, pero resulta que no se ha podido anticipar a que normalmente hay ciertas interrupciones en su agenda, como por ejemplo el trabajo, por ejemplo problemas familiares, planes sociales a los que suele ir. Todo este tipo de cosas son completamente impredecibles. Y claro, si tuviésemos una máquina, ¿no?, de diseñar nuestro futuro o de anticiparnos a nuestro futuro, no creo que yo tuviese trabajo, la verdad. Lo que suele ser complicado, ¿no?, es adaptarse a estos cambios donde a lo mejor la motivación se pierde. No hemos conseguido esos alicientes que nos estaban lanzando a hacer aquello que nos gustaba porque tal vez no hayamos conectado lo suficiente con ese nuevo cambio. Es decir, empezar aquellas cosas que nos gustan o que queremos puede implicar que al principio en realidad no nos gusten, que al principio no tengan esos alicientes, esos caramelitos que a veces se ven a largo plazo. Por ejemplo, tú estás yendo a esas clases de inglés y no conoces a nadie y probablemente a los 3 meses sí que empezarías a conectar con muchos de tus compañeros y eso haría que incluso quedaseis fuera de las clases. Irías a las clases incluso con ganas. Pero si esto no ha pasado y durante el primer mes sigues sintiéndote solo o sola, ¿no?, dentro de clase y a su vez aparece un inconveniente, como por ejemplo un problema familiar, eso puede hacer que pierdas ese hábito. Y eso si incluso no son problemas familiares. Pueden aparecer excusas porque lo normal es que ese pico de sensación desagradable aparezca en tu día a día. Es decir, si un día estás en casa tranquilamente viendo una serie, leyendo con tu pareja o dando un paseo, pero eso no creo que lo hagas tanto en casa, puede ser que el contraste de tener que irte a clases donde vas a exponerte a un grupo, tienes que cambiarte o no, tal vez, va a ser desagradable necesariamente en cuanto a que va a generar una activación. Una activación que ahora mismo contrasta mucho con tu realidad, con tu momento presente. Y como no nos gusta pasarlo mal, vamos a tratar de evitarlo. Y tal vez no conscientemente, van a venir a tu cabeza pensamientos en forma de excusas que te dirán cosas como, pues no pasa nada si ya voy la semana que viene. No pasa nada si me pongo a repasar aquí en casa. Ese tipo de pensamientos que nos absorben, que nos fusionan, como ya sabéis, si habéis escuchado los episodios anteriores, aunque repasaremos todos estos conceptos, ya no os preocupéis. De hecho, el podcast veremos a ver qué es lo que le hacemos en cuanto a los episodios anteriores. Entonces, claro, con todos estos pensamientos que nos absorben, puede que se nos olvide para qué era importante ir a estas clases de inglés, el CrossFit, escribir ese libro, iniciar ese proyecto, yo qué sé, iniciar ese hábito, da igual. Se te va a olvidar y poco a poco puede que pierdas ese hábito y ahora empezar te cueste de nuevo. Incluso vendrá el olvido directamente, ni siquiera te lo plantees. Por eso a veces ayudan todos estos mastermind, todos estos grupos de ayuda mutua. Incluso hay algunas plataformas muy interesantes que he conocido hace poco, compassme.io. No sé cuánta gente hay adentro, pero me parece un concepto bastante chulo, ¿no? En cuanto a que permite poner en contacto a personas con una serie de objetivos y que se van dando apoyo durante el camino, ¿no? Para que no pierdan, no se olviden de aquello que era importante. Claro, esto también podéis hacerlo con algún amigo, con alguna amiga. En cuanto a que os vais dando este feedback. Siempre busca, ¿no? Normalmente la gente busca ir a estas clases, a estas cosas, a estas actividades en compañía. Resulta más fácil, ¿cierto? Pero si estamos condicionados a la gente, nuestros seres cercanos, o incluso aunque no sean tan cercanos, parece que ya eso no nos ayuda, ¿no? Si es solo un vecino con el que hablamos cada 2 meses. Pero si estamos condicionados a eso, no vamos a ser del todo libres. No vamos a aprender a relacionarnos con estas sensaciones tan incómodas que nos impiden avanzar
en muchos de nuestros objetivos. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que estás teniendo la vida que quieres? Simplemente por no ser capaz de iniciar todos estos proyectos, todas estas actividades que tal vez podrían aportar, a lo mejor no, quiero decir, necesitamos empezar y comprobar que nuestros hábitos absorben estas nuevas actividades para valorar si nos gustan o no. Date 3 meses, 6 meses, compruébalo en tus propias carnes. Si luego resulta que eso no te hace feliz, pero que podría hacerlo otra cosa, oye, es que habrás aprendido a iniciar todo esto. Habrás aprendido a dar ese primer paso que tanto cuesta. La vida está llena de muchísimos primeros pasos, pero muchos más segundos pasos. Sin embargo, si te centras en aprender a flexibilizarte con todas estas sensaciones, no habrá nada que te pare. Bueno, sí, el COVID o cualquier otra pandemia o cualquier otra circunstancia fuera de tu control. Sí, pero haciendo referencia solo a tus variables personales, a tu área de control, creo que hay mucho que hacer, ¿verdad? Bueno, solo quiero darte estas pinceladas. Hablaremos más de este tema porque me gusta bastante y suele ser bastante preocupante. Quería que el podcast durase aproximadamente lo mismo que esto en Mindfulness para habituarme yo también, ¿no? Y esto es interesante cuando empezamos a hacer las cosas. Si tenemos ya un hábito que acompaña aquello que puedes querer hacer, va a ser mucho más fácil que lo mantengas y sobre todo que lo inicies. Seguiremos avanzando. Yo quiero que me deis feedback sobre el contenido, sobre la manera en la que os cuento las cosas, si queréis que sea más técnico, menos técnico, si queréis más ejemplos o bien personales o bien inventados, si queréis que traiga gente, si no queréis, voy a estar abierto a todo porque he aprendido ya después de varios cientos de episodios en todo lo demás que mi opinión importa poco, la verdad, que mis pensamientos importan bastante poco y los que importan son los vuestros, porque sois los que me escucháis. Yo actúo en base a lo que creo, pero siempre con vuestra influencia. O sea, no olvidéis pues suscribiros, dar vuestras valoraciones. Ahora empieza esto. Ahora es cuando más tengo que darle caña, ahora es cuando más puede posicionarse para que mucha gente lo escuche. Así que si os suscribís y lo compartís, me ayudaréis un montón y yo os prometo que todo aquello que me vayáis comunicando lo tendré en cuenta. Cuidaos mucho, me despido, un abrazo. Hasta luego.